Hola, buenas tardes a todos y a todas las personas que hoy nos acompañáis en estas jornadas de puertas abiertas del máster en atención integral a personas con discapacidad intelectual de la Universidad Católica de Valencia. En este ratito que vamos a compartir juntos, bueno, pues queremos contaros la esencia de la titulación y también queremos reflexionar juntos con un ponente maravilloso con el que contamos por qué los profesionales que nos dedicamos a acompañar a las personas con discapacidad intelectual, bueno, pues tenemos que estar continuamente cuestionándonos nuestras prácticas y aprendiendo otras formas de mirar para, bueno, pues al final ayudar de verdad a mejorar esa calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Quizá el punto por el que tenemos que comenzar es respondiendo por qué tenemos que estudiar un máster, ¿no? Sois muchas las personas que quizá al acabar un grado o quizá lleváis mucho tiempo en el terreno, ¿no? Trabajando con personas con discapacidad intelectual y, bueno, pues surge esta idea de dar un paso más en vuestra formación y elegir un máster, ¿no? Bueno, lo primero es que os especializa, esto es indiscutible, ¿no? Las realidades que tenemos dentro del ámbito de la diversidad funcional, de la discapacidad, pues nos exige a los profesionales que sepamos reconocer las necesidades y sepamos aplicar las estrategias que las personas, en este caso con discapacidad intelectual, necesitan. Y este máster es un camino para ello. Los másteres también nos ayudan a, bueno, pues a volver a quizá a tomar contacto con los retos y con la actualidad de ese ámbito, ¿no? Nos permite conocer a grandes profesionales que nos hacen, pues quizá ver perspectivas que no habíamos visto, ¿no? En nuestro día a día. También un máster indiscutiblemente nos ayuda a mejorar nuestra práctica. De alguna forma, las personas a las que nos dedicamos se merecen de nosotros que seamos los mejores profesionales posibles, ¿no? Y eso no lo podemos conseguir solo desde la buena voluntad, sino que tenemos que conseguirlo también de, bueno, pues de ese acceso al conocimiento y que, bueno, pues a través de grandes maestros, ¿no? O con el cuerpo docente que tenemos en el máster, pues nos permita pues conocer otra forma de hacer, por así decirlo. Bueno, también estudiar un máster tiene sentido porque te actualizas. Aquello que nos enseñaron hace tantos años en la facultad, pues hoy se hace de otra manera, ¿no? Y las personas con discapacidad intelectual, bueno, pues se merecen que sepamos mirarles de otra forma que, bueno, pues de la forma en la que ahora se miran. Y por último, ¿por qué estudiar un máster? Porque indiscutiblemente mejora la empleabilidad y esto es así, bueno, pues es indiscutible que el currículum vitae de una persona que le acompaña a un máster, una especialización, pues va a ser mejor valorado, ¿no? Y ahora mismo que hay tantos cambios en discapacidad intelectual, pues aún más. Por otro lado, también tenemos que preguntarnos, o quizá queremos ayudar a responder, ¿por qué estudiar en la UCV, ¿no? Bueno, yo reflexionando sobre esta pregunta, fijaos, porque para nosotros, y esto para mí es algo muy importante y un valor de nuestra universidad, es que el alumno está en el centro y es que cada uno de vosotros cuenta, ¿no? Cada una de las personas que estudian nuestro máster pues tiene nombre y apellidos, tiene una realidad laboral, personal, que bueno, pues en la medida de lo posible siempre os ayudamos a que alcancéis vuestra meta académica y esto es muy importante. También, precisamente, eso, pues por la cercanía, ¿no? Porque no sois un número, porque al final esto se transforma en una familia y, bueno, pues yo creo que los alumnos y alumnas os sentís súper acompañados cuando estudiáis en nuestra universidad y así nos gusta que sea, ¿no? Por otro lado, también la Universidad Católica de Valencia tiene reconocido un campus de excelencia en discapacidad. Tenemos recursos específicos de atención a personas con discapacidad, por ejemplo, como un centro de atención temprana, una unidad docente de autismo, entre otros. Y pues ese reconocimiento hace que nuestro equipo bueno, de profesores y también de profesionales, bueno, pues tengan, ¿no? esa especialización tan necesaria y esa experiencia práctica tan necesaria para poder enseñar. Bueno, por último también, es importante que sepáis que los alumnos tenéis acceso a becas, ¿no? Que en un momento determinado, aquellos alumnos que lo necesiten, bueno, pues pueden contar con ellas para poder, ¿no? Cumplir esa meta de alcanzar el título de máster. Y bueno, también
la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y por qué estudiar, Naza? ¿Por qué estudiar este máster de atención integral a personas con discapacidad intelectual? Pues fijaos, este máster ya va a empezar la edición 15ª. Y para mí lo primero que os diría es, bueno, que este máster te permite transformarte. Bien porque llevas muchísimos años en el terreno, trabajando en centros o en viviendas tuteladas, o en centros ocupacionales, o en residencias de personas con discapacidad intelectual, este máster te permite parar y te permite reflexionar sobre tu propia práctica, conocer otras formas de hacer, cuestionarte. Al final yo creo que los profesionales que nos dedicamos a trabajar con personas con discapacidad intelectual, cada X tiempo necesitamos este periodo de reflexión y de vuelta al conocimiento y de mirar qué se está haciendo en otros lugares para poder seguir mejorando, ¿no? Como profesionales. Nosotros siempre lo decimos. Ojalá que cuando acabéis este máster os hayáis transformado y al final seáis mejores profesionales de lo que ya habéis venido siendo. Bueno, algo que a mí me parece espectacular de este máster es el claustro docente que tiene. Y es que tenemos a personas, bueno, pues del mundo de la investigación con un altísimo reconocimiento, como es Miguel Ángel Verdugo, que podéis ponerle si queréis en el Google y descubrir lo potente que es, bueno, una referencia internacional en el ámbito de la discapacidad y en concreto de la discapacidad intelectual. Y es que además, pues tenemos otros profesionales como, por ejemplo, Berta González, tenemos a Belén Gutiérrez, tenemos, bueno, pues a un montón de profesionales que saben mucho, pero también han conocido muchas historias de personas y han acompañado a muchas personas. Al final la idea no es crear un máster que sea solo teórico, que sea un máster lleno de experiencias de personas reales que ayuden a los alumnos y a las alumnas, pues eso, a poder ponerle cara a las estrategias. Por otro lado, el máster tiene un formato semipresencial, que pensamos que también es un valor diferenciador de este máster y sobre todo que ayuda a que conciliéis vuestra vida personal, vuestra vida laboral y vuestra vida académica. En este formato semi, ¿no? Donde no siempre tenéis que estar presentes en la facultad, bueno, pues ayuda a que podáis seguir con, bueno, con otras responsabilidades que tengáis y lo hace, bueno, pues accesible, ¿no? En ese sentido. También es un máster oficial y esto es importante porque seguro que hay muchas de vosotras o de vosotros que os habéis planteado presentaros a oposiciones, ya sabéis que los máster oficiales os puntúan, o personas que os habéis planteado tener un máster que os permita acceder al doctorado. Bueno, pues que sepáis que nuestro máster os abre estas dos puertas y también, bueno, pues es importante decir que este máster tiene una relación calidad-precio que es imbatible, ¿no? Es un máster accesible que al final las personas, bueno, pueden hacerlo, ¿no? Entonces, al final tiene una serie de elementos que sin duda, bueno, pues desde nuestra humilde opinión hacen que este título sea súper interesante porque te transforma, porque conoces a docentes que, bueno, te hacen, ¿no? Te hacen clic, porque lo que decíamos, conciliar con tu vida, porque además te puede servir en tu currículum y porque además, perdonad, es accesible. Perdón. Bueno, ¿y cómo se estructura? Pues básicamente se estructura de la siguiente manera. Perdonad, esto es la pasión a la hora de hablar. Básicamente se estructura de la siguiente manera. Tenemos 6 asignaturas que se cursan de forma presencial durante 18 fines de semana, los viernes por la tarde de 5 a 9 de la tarde y los sábados de 9 a 2 de la tarde, ¿vale? Es decir, de octubre a mayo, 18 fines de semana. Más o menos viene a ser como 2 fines de semana al mes, ¿vale? Más o menos. Y luego está la docencia virtual, que la tenemos los miércoles de 7:30 a 9:30. Esta docencia virtual se hace con el profesor en directo, es una sesión síncrona virtual y permite, bueno, pues ese encuentro y ese diálogo con el profesor. No es una clase que esté grabada, sino que te encuentras. Lo que pasa que, bueno, pues de una forma a veces quizá más cómoda porque te permite hacerlo desde tu casa, ¿no? Luego hay la asignatura de practicum, que te va a permitir realizar 150 horas prácticas en un centro de atención a personas con discapacidad intelectual. Y finalmente la última asignatura, el trabajo final de máster.
esta titulación la culminas con un tema en el que tú hayas decidido profundizar. Y esto sería más o menos cómo se estructura la titulación. Bueno, ya tenemos la oportunidad, después de, perdonar, después de presentaros un poquito la titulación, tenemos la oportunidad de contar con la presencia de Iván Franco, que es un profesor, bueno, que él es docente, él es terapeuta ocupacional, perdón, él es Salud. terapeuta ocupacional, sí, disculpadme, es terapeuta ocupacional con amplísima experiencia en el acompañamiento de niños y niñas con discapacidad intelectual y a sus familias. Un profesional que además se ha cuestionado mucho su práctica. Por eso le hemos invitado a estar presente en esta jornada de puertas abiertas, porque precisamente creíamos que era una persona que nos iba a ayudar a responder a cuáles eran los retos, ¿no?, de un profesional que hoy en día se dedica a la discapacidad intelectual o se quiera dedicar, ¿no? Hacia dónde tiene que mirar, qué cosas tenemos que superar los profesionales. Entonces, en este sentido, Iván, te doy paso y nos cuentas. Muchísimas gracias, Naza. Muy amable. Un placer estar aquí con todos, con vosotras, con vosotros. Un gusto en este ratito. Pues retos hay, jolines, hay un montón. Bueno, obviamente llevo aquí desde el principio, te estoy escuchando con mucho interés. Yo creo que la parte, tú lo has dicho, la actualización. Es decir, la ciencia, tengo la sensación, ¿no? Y muchos de nosotros, que va como muchos años por delante de las prácticas. Y yo creo que el máster, perdón, puede ser una manera de acortar esos tiempos. Tendemos bueno, a incorporar en nuestro hacer profesional, ¿de acuerdo? Cada uno en su sector, un poquito lo que va viendo que hacen otras personas que llevan más recorrido. Y a veces ese costumbrismo, se ha hecho así desde siempre, a veces sufre tremendos terremotos, como fue en mi caso y en el caso de mi equipo, cuando de repente te topas con la evidencia científica, con las prácticas recomendadas, con la manera de hacer y trabajar en otros lugares donde quizás el aporte de la ciencia está mucho más presente. Entonces, esto lo llegamos a vivir. Yo trabajo en el contexto de la atención temprana, trabajo con población infantil y con sus familias, niños que están en una situación de desarrollo comprometida o una situación también de riesgo o efectivamente algún tipo de discapacidad como la intelectual. Entonces, bueno, veníamos de hacer una intervención más de corte clínico, sí, donde las familias venían y traían a sus peques al centro y nosotros hacíamos la intervención de la mejor manera que creíamos en ese momento, pero luego nos dimos cuenta de que, ostras, las prácticas recomendadas decían otra cosa, y es que es mejor trabajar con el sistema familia, ¿de acuerdo? Allí donde donde la niña hace su vida, que no es en el centro de la terapia, sino en su casa, en su parque, en el contexto educativo o también en la escoleta infantil, que pasan muchas horas. Entonces, desde ahí sufrimos y viví una gran revolución que, bueno, que ahora me aporta, me ofrece esta versión de mí que creo que es más adecuada para el trabajo con las familias. ¿Y qué supuso, Iván, esa deconstrucción? Porque claro, eso te debió implicar tener que desaprender cosas que habías aprendido y tener que aprender nuevas. Por supuesto, pues fíjate, así es que es una anécdota muy sincera y muy real. Pues yo intentaba encajar el nuevo conocimiento con estructuras de pensamiento anteriores. Sin embargo, es como querer meter, no sé, una motocicleta en un armario, ¿sabes? Al final terminamos, la opción fue, bueno, este armario se va a quedar en otro lugar, voy a construir otro y ahí con esa frescura, con ese lienzo en blanco, ¿no? Y con esa mente de principiante, dijimos, pues bueno, aunque no lo hayamos hecho antes, la ciencia nos da tranquilidad para dar estos pasos. Vale, y cuando decides, o sea, ¿cuándo te sucede esto? ¿Cuántos años llevabas ya trabajando en el ámbito cuando de repente Pues tienes que cambiar casi 180 grados la forma de trabajar, ¿no? Pues si yo ahora tengo 42, esto ocurrió hace unos 8 años. Ocurrió hace unos 8 años, más o menos, 8, 9, 8. No tengo la fecha exacta, sí recuerdo las emociones, pero no el calendario. Claro, yo llevaba formándome con muchísimos profesionales, viendo hacer a gente que me sigue mereciendo todo el respeto y que yo no se me ocurría, no tenía capacidad para cuestionar nada. Sin embargo, dices, ostras, hay una forma un poquito diferente y parece que es un poquito mejor.
Y ahí fue donde vimos todo el revuelo, hace ya me cuesta a veces echar la memoria, pero sí. Con todo el cambio que está habiendo ahora en el ámbito de la discapacidad intelectual, con Ujú, este cambio de mirada, quizá una mirada en la que la intervención no pasa por mejorar habilidades, sino por aumentar las oportunidades de participación en la comunidad, por ujú. una perspectiva del ejercicio de los derechos. ¿Cuáles son los retos, ¿no?, que los profesionales a los que nos enfrentamos, ¿no?, para transformar nuestra práctica de esa práctica más centrada en las habilidades a una práctica quizá más integral, entendiendo la vida de las personas con discapacidad intelectual no solo como un conjunto de habilidades, ¿no?, sino como algo más? Pues si me preguntas qué retos, quizás a cada uno esto le resonará de una manera en particular. A mí, yo sí que conecto con una idea, y es que, em, de alguna forma, el trabajo con la discapacidad intelectual conecta, ¿no?, con un componente de compasión. Es decir, estás delante de gente que lo está pasando quizás mal o que está sufriendo y tú quieres como aliviar, quieres ayudar. Pero aquí hay un matiz en cómo se articula esto. Yo creo que hasta el momento o hasta los últimos años, esta vocación, ¿no?, por ayudar o trabajar con personas con discapacidad intelectual podía conectar con esa cosa del cuidado, del cubrir necesidades, de que estén bien. Esto ahora estamos en otro punto y eso es maravilloso. No estamos en que estén bien, estamos en intentar trabajar porque cada persona pueda ser la mejor versión de sí misma. Y esto implica trabajar con objetivos, todo por ti, pero nada en tu lugar. Es decir, no se trata de un estilo paternalista o maternalista en el sentido, entiéndaseme, en el sentido de voy a cubrir todas tus necesidades para que estés bien. No, no, voy a marcar o acompañarte en un camino en el que seas tú joder, ejerzas de valedor de tu propia vida en base a tus motivaciones, tus valores, tus creencias, y eso es súper transformador, porque cambia mucho la relación y luego cómo articular tu propio trabajo en ese ejercicio, ¿no?, de intervenir con personas con discapacidad intelectual. Claro, ¿qué cambios estás viendo que están sucediendo en los últimos años en el ámbito de la discapacidad intelectual? Es cierto que tú trabajas más en un ámbito de peques, pero bueno, yo creo que hay muchas cosas que son extrapolables, ¿no?, a un ámbito también a una etapa adulta. Bueno, pues cambios que están habiendo, pues mira, por ejemplo, sin ir más lejos, se me ocurre ahora decirte el nivel de apoyo a nivel de recursos públicos. Por ejemplo, hay una figura que ahora ha venido a quedarse, que es la figura del asistente personal. Todos tenemos, digamos, algo de conocimiento quizás, ¿no?, sobre el tipo de recursos públicos para personas que tienen que estar en una situación de dependencia. Bueno, pues la figura del asistente personal ya no es una figura que viene a cuidar. No, no. El asistente personal es una figura terapéutica que debe trabajar en base a un plan, a una serie de objetivos que en principio uno se va a esforzar activamente para que esa persona alcance. Y no son objetivos relacionados con que esté bien, que experimente satisfacción vital. No, es decir, que ganen autonomía, que ganen espacios de participación en el ámbito de la comunidad, que pueda ejercer la autodeterminación de la mejor manera, que pueda desarrollar un proyecto vital. Y quizás ese proyecto vital pase por un trabajo, por desarrollo. Vete tú a saber. Entonces, yo creo que eso también cambia mucho. Es decir, está cambiando mucho, mucho desde ahí. No sé si he respondido adecuadamente a tu Sí, bueno, pregunta. desde luego es una de las cosas que está sucediendo. Yo creo que también, mira, cuando lo ibas definiendo me venía el modelo de la calidad de vida a la cabeza, ¿no? Y al final es tener como meta la mejora de la calidad de vida, pero materializándola, ¿no? Porque a veces yo creo que hablamos de calidad de vida y queda como algo muy abstracto, ¿no? Y yo creo que Sí. hay que aterrizarlo y saber qué es mejorar la calidad de vida para una de las personas con discapacidad Y de intelectual. hecho, me consta que en este máster tenéis a una de las figuras que abanderan toda la ciencia que hay detrás de ello. Bueno, tenemos a uno de los padres, ¿no? Que es, Claro. como decíamos antes, a Miguel Ángel Verdugo, que es Perdón. una suerte que le tengamos y tenerle en vivo y en directo, ¿no? Mm, Porque al final yo creo que quienes nos formamos hace un tiempo, pues no se hablaba de calidad de vida, quizá había un modelo mucho más médico, basados en diagnósticos, ¿no?, en síntomas, mm. en tratamientos, una perspectiva muy rehabilitadora que yo creo que sin duda ha quedado, bueno, pues ciertamente obsoleta en el ámbito de la discapacidad intelectual y hay que incorporar nuevas miradas, ¿no? Por eso, un poco poner en valor la formación, que yo creo que es indiscutible, que tenemos que seguir formándonos y en concreto poner en valor este máster precisamente por eso, porque te incorpora miradas
que desafortunadamente todavía no se están incorporando en titulaciones quizá a lo mejor de grado o, por supuesto, en titulaciones que tú cursaste hace muchos años, ¿no? Entonces, estar al día implica mirar diferente. Y mirar diferente implica que los objetivos que antes te planteabas ahora no tienen sentido y tienes que aprender a plantear objetivos de otra manera. Y planteas objetivos de otra manera porque tu acción va a ser de otra manera, ¿no? Y vas a tener otra praxis, porque si mi norte ahora ya no es el que era antes, voy a necesitar hacer también las cosas Claro, sí, de diferente. alguna manera, y en el lenguaje que empleamos, me ocurre ahora, ¿no? Escuchándote. No, antes, de alguna forma, la atención a las personas con discapacidad era como, se basaban en el que estén bien. No, ahora es en que participen lo mejor posible, que sean los más proactivos posibles en sus vidas. Entonces, esto transforma radicalmente. Ya no estamos con ese cuidado, no. Ahora estamos en otra cosa, en que realmente puedan construir sus proyectos vitales, en que realmente esas personas se puedan empoderar, que se empoderan a sí mismas, pero necesitan un entorno, ¿no? Si, por ejemplo, la clasificación internacional que, bueno, esto se vería quizás en el máster, ¿no? La CIF. Bueno, Sí, la CIF hombre, claro. plantea un paradigma en el que se habla de cómo la expresión de la discapacidad, dependiendo del contexto. Y ahí es donde los profesionales son una variable a modificar esto positivamente. Claro, ¿qué le dirías al Iván del pasado? ¿Qué le diría al Iván del pasado? Sí. Ostras, bueno, pues que no le diría que no tenga miedo, le diría que lo acepte como parte del proceso de crecer. Que también le diría que el ego no ocupe mucho espacio, ¿sí? Y que la crítica, siempre que sea constructiva, permite obtener una mejor versión de uno mismo. Y sobre todo esto, porque yo creo que este máster puede ser muy transformador por muchos prejuicios a la hora de cómo entender la intervención con población con discapacidad intelectual. Luego tendremos la oportunidad de escuchar a una alumna que está a punto de terminar ya este año el máster, pero mira, yo creo que has dicho algo clave. Es verdad que resulta, los alumnos nos lo cuentan, ¿eh? Y tenemos alumnos de muchos perfiles diferentes que, bueno, pues que les cambia muchísimo la forma de mirar bueno, y se van como con una mochila llena de herramientas, ¿no? Y que al final también es de lo que se trata, que tengas estrategias, ¿no? A la hora bueno, pues de acompañar a las personas con discapacidad intelectual. Yo creo que esto es interesante. ¿Qué le recomendarías? Porque claro, es cierto que tú lo has dicho, formarse también genera cierta inseguridad porque a lo mejor te das cuenta de lo mucho que te queda por aprender, ¿no? Mm, Y tener que cambiar las cosas de cómo llevas a lo mejor mucho tiempo haciéndolas, pues también son cosas que cuestan, ¿no? Porque te hace es cuestionarte cierto. si todo lo que has hecho, bueno, ha servido para lo que tú querías que sirviera, ¿no? Pero ¿qué le recomiendas a lo mejor a esos profesionales que están en esta duda, ¿no? De decir, ostras, qué miedo, ¿no? Formarme, qué inseguridad me genera. ¿Qué van a descubrir? Bueno, van a descubrir que, a ver, si al final el miedo no es una excusa, solo es una parte del proceso que incomoda, pero también la duda y ese miedo te mantiene alerta. Entonces esa alerta es bueno, sobre todo para un proceso de cambio o un proceso de crecimiento. Quizá cambio es algo muy radical, pero obviamente un máster de estas características implica una evolución, ¿de acuerdo? Yo lo que les recomiendo es que sepan lidiar con esa emoción de la manera más resiliente posible, porque no sería justo que fuera un freno, porque si no, no habríamos evolucionado como sociedad en cualquiera de nuestras facetas, ¿no? de la vida. Entonces creo que ese miedo, si se transforma adecuadamente, puede ser un fantástico abono. Puede ser un fantástico abono. Y el como siempre se ha hecho, pues sinceramente, como argumento científico, vale muy poco. Mira, yo no conozco a ningún alumno ninguna alumna que ha pasado por el máster que haya seguido haciendo las cosas igual a como las hacía después de haber pasado por el máster. Al final yo siempre bueno, tengo la suerte de dirigir este título, es decir, ostras, desde este máster, bueno, conseguimos, y no lo digo desde el ego, ¿no? Pero ayudamos a que las personas cambien sus prácticas y al final eso repercute en peques, en adultos con discapacidad intelectual, con las familias, y yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer desde la universidad, ¿no? Ayudar a los Sí, profesionales a ser mejores profesionales. aparte yo veo como esto como un proceso de cambio.
como un cambio, como si fuera una polinización. Me refiero a lo siguiente. Al final, cambiar el mundo quizás sea una empresa compleja, pero cambiar tu contexto, eso sí que lo podemos hacer. Sí que podemos tener más que ver, podemos influir. Entonces, yo creo que todas las nuevas ediciones están un poquito apoyando este pequeño cambio a mejor, quizás. Bueno, siempre intentamos que cada año, pues, porque claro, nosotros también tenemos que estar como muy atentos, ¿no? A decir, oye, hay nuevas formas de hacer, pues venga, vamos a incorporarlas en el máster y que, bueno, pues que sea un máster de vanguardia. Bueno, pues, Iván, yo creo que está claro. Yo creo que el reto que tenemos los profesionales del ámbito educativo, del ámbito de la salud, pues eso, que acompañamos a las personas con discapacidad intelectual, el reto está en seguir formándonos para poder seguir incorporando estas nuevas miradas, ¿no? Y al final estar a la altura. Yo creo que la palabra es ser los profesionales que las personas con discapacidad intelectual necesitan que seamos, ¿no? Y necesitan que seamos profesionales, pues eso, no que tengan una visión reduccionista, sino una visión integral, ¿no? Que entienda que las personas con discapacidad intelectual tienen el derecho, no es la necesidad, tienen el derecho a formar parte de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, construir desde ahí. Bueno, pues te doy muchísimas gracias por haber compartido este ratito. Un placer conversar con Siempre vosotras, con es un vosotros. gusto tenerte y, bueno, pues nada, enhorabuena por el gran trabajo que haces con los peques y con las familias y, bueno, pues seguro que tenemos la oportunidad de encontrarnos pronto. Un Muchas placer y gracias. gracias por esta invitación. Hasta la vista. Bueno, y ahora vamos a dar paso también a una voz muy importante, que es la voz de los protagonistas del máster, que en este caso son nuestros alumnos y alumnas, y para ello podemos contar con Marilina, que es alumna, como os decía, de la actual edición, que ella, bueno, pues os va a contar un poco cuál ha sido y está siendo su experiencia. Hola, bueno, yo soy Marilina y soy alumna del actual curso del máster y quería estar aquí con vosotros para contaros mi experiencia. Y ahora mismo os aseguro que os comprendo a cada uno de vosotros que estáis en la búsqueda del máster ideal, el máster deseado, porque yo estuve también durante dos años buscando el máster hasta que por fin el año pasado me lo recomendó una amiga y lo mejor que hice fue apuntarme porque, bueno, me apunté porque se adaptaba a mi vida. Soy mamá de 2 pequeños, también educadora infantil en una escuela infantil, así que por el horario, por todo, se podía apuntarme a él y ir con ello. Y ha sido la mejor elección, porque igual que había dicho Naza, no soy la misma Marilina que empezó en octubre el máster. Y todo ello, gracias a todo lo que nos han enseñado, son todos profesionales los que vienen cada fin de semana, son 2 fines de semana al mes. Y bueno, y aunque aprendes un montón de los profesionales, donde también aprendes es en las prácticas, porque gracias al día a día, junto con las personas con discapacidad intelectual, puedes poner a prueba en práctica todo lo que has aprendido durante las clases con los profesionales. Y una cosa muy importante que decir, somos nosotros los alumnos los que evaluamos los docentes, por lo que vais a tener solo que todo cracks, como ha sido Iván, que fue también mi profesor en 2 fines de semana. Y en nuestra clase, además de aprender una barbaridad, porque da igual que seas maestra, que seas psicólogo, porque está dirigido a diferentes profesiones, da igual lo que seas, porque es que te llegan a ti de una forma que aprendes un montón. Y quería acabar diciendo que los trabajos, si te sabes organizar bien, puedes trabajar y realizar el máster tranquilamente. Los trabajos tienes a tu disposición a todos los profesores que puedes preguntarle si te surge alguna duda. Tienes a la directora del máster que está para cualquier problema que pueda surgiros. También podéis recibir becas, como yo, que he recibido este año la beca también. Me ha sido más fácil poder realizar el máster. Y para acabar, si os animáis a apuntaros, quiero deciros que exprimáis a cada uno de los profesionales porque son unos profesionales a los pies de la cabeza. Y ánimo. Gracias.
Muchas gracias, Marilina. Bueno, desde el Departamento de Promoción de Posgrado os queremos agradecer tanto a los asistentes como a los que habéis participado estar en estas jornadas. Las ponencias me han parecido súper interesantes. Y bueno, un poco lo que os quería contar es que por la experiencia de otros años, los alumnos nos plantean una serie de dudas. Y me gustaría aprovechar estas jornadas para poder dar una respuesta. Entonces, si te parece, Naza, te voy a ir haciendo algunas de las preguntas que normalmente nos hacen los alumnos. La primera, por ejemplo, sería si pueden hacer las prácticas en su ciudad o están obligados a hacerlas aquí en Valencia. No, lo pueden hacer en su ciudad sin ningún problema. Se trata solo de encontrar el centro que les acoja, firmar convenio y ya está, estaría resuelto. Hemos tenido alumnos de muchísimas ciudades de España, incluso también aprovecho y digo que se pueden hacer de forma internacional. La movilidad internacional también es una alternativa dentro del máster, o sea que, bueno, pues puede haber personas que quieran irse por ejemplo, a la Fundación Teletón, a Paraguay, a hacer sus prácticas, pues podrían. O sea que alternativas todas y desde luego que se puedan ajustar a su lugar geográfico también. Muy bien, gracias. Y mira, otra de las preguntas, por ejemplo, tú tienes un día a la semana que las sesiones son online. Entonces, si en ese momento no pueden seguir de forma síncrona la sesión, ¿se queda grabada? Las sesiones online se quedan grabadas y para aquellas personas que, por ejemplo, por motivos justificados, puede ser que justo tengas la Academia de las Oposiciones o que tengas por motivos laborales no puedas asistir, te coincida con el horario del trabajo, esos alumnos van a poder ver las sesiones después. Intentamos que en la medida en la que no haya dificultades para el alumno, que se encuentre de forma directa con el profesor porque entendemos que el aprendizaje es mucho más rico, pero en este objetivo de facilitar y conciliar con la vida laboral se quedan grabadas para que se puedan ver en diferido. Muy bien. Y luego, por ejemplo, es a quién va dirigido el máster. Si uno es, por ejemplo, es maestro, ¿puede hacer este máster? ¿Estaría al nivel? Sí, sin ninguna duda. Fijaos, el máster, lo interesante es, este apellido de máster en atención integral tiene su explicación. Primero, porque recoge toda la vida de la persona con discapacidad intelectual desde que es pequeño. Entonces ahí nos metemos en toda la parte educativa, en educación inclusiva, en educación especial, en apoyos y demás, a qué pasa cuando esos peques van creciendo, ¿no? La etapa adulta, el envejecimiento en discapacidad intelectual. Claro, esto permite recoger a un montón de perfiles. A los maestros, importantísimo, por supuesto, por toda esa etapa educativa, pero que esos maestros tengan esta perspectiva de que esas personitas luego se convierten en personas mayores y que lo que ha sucedido en la educación va a ser fundamental para lo que va a suceder en su etapa adulta, pues desde luego que está dirigido y de hecho tenemos muchos maestros y maestras en las últimas ediciones, pero también va dirigido a profesionales de la salud, terapeutas ocupacionales, psicólogos, logopedas, fisioterapeutas, otros educadores sociales, otros profesionales que también trabajan con este colectivo. Muy bien, muchas gracias. Y luego, mira, una de las preguntas que también es recurrente, esta sí que la puedo responder yo misma porque es ¿qué precio tiene? ¿Formas de pago? ¿Cómo hacer la reserva? Bueno, pues a ver, el precio es un máster oficial y el precio es de 3.290 euros. Entonces, desde el día 25 de marzo o a través de la página web o en nuestras oficinas de nuevos alumnos, los alumnos pueden venir y hacer su reserva. Y la reserva consiste en adelantar 300 euros, la plaza queda garantizada y normalmente en el mes de septiembre iniciamos el trámite de matriculación, cuando ya han podido terminar todas sus asignaturas de grado. ¿Qué quedaría por pagar? Pues si restamos esos 300 euros nos quedan 10 mensualidades de 299 euros. Como habéis dicho, tanto Marilina, la alumna, como tú, pues tenemos todo un servicio de descuentos o las becas de ministerio a las que os podéis acoger al ser un máster oficial para que resulte más cómodo la forma de pago. Por mi parte, queda ya poco que decir, solo agradeceros la asistencia, invitaros a que si tenéis cualquier duda, estaremos encantados de atenderos aquí en las oficinas de nuevos alumnos o si necesitáis a través del correo electrónico que ahora al terminar la sesión os va a aparecer al final, si necesitáis contactar, tendréis tanto el email de dirección de máster como el email de posgrado para que os podamos ayudar en cualquier cosa. Y nada, Naza, muchísimas gracias y ya dejo que despidas tú las jornadas. Un placer. Nada,
Gracias a vosotros, a todos los que nos habéis acompañado, a los que luego nos vais a ver en diferido. Animaros a este viaje de transformación a través de la formación para al final, pues eso, convertiros en los mejores profesionales en la atención a personas con discapacidad intelectual. Estamos a vuestra disposición pues para aclarar cualquier duda y, bueno, pues al final esas dudas que puedan quedar, pues nada, resolverlas y, bueno, pues ojalá os suméis y os animéis y os podamos tener con nosotros el próximo curso. Bueno, un saludo a todos y ya sabéis dónde estamos. Hasta luego.